Ya se está grabando. Entonces les comentaba que Trevor Glass hablaba respecto al hecho de que él asumía que, que los riesgos en los procesos puede ser incluso algo mucho más complejo que lanzar un cohete, dado que hay muchos factores humanos que se ven involucrados en muchas áreas del proceso y en muchas partes de los equipos. ¿Qué es un HACCP? En su libro de HACCP, Hassan, el propio Trevor Glass señaló: aunque Hats-up es una técnica muy valiosa, nadie salta de la cama el lunes por la mañana gritando: ¡Hurra! Hoy tengo un Hats-up. La necesidad de considerar cada desviación y cada línea puede volverse tediosa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por más que nos dediquemos a esto, un Hats-up puede ser algo muy tedioso y muy fastidioso si no están todos los componentes que incluye principalmente al usuario dispuesto a trabajar y a desarrollar un buen estudio. Hay que tener cuidado de no hacerlo más tedioso con la incorporación de procedimientos burocráticos y o de duplicidades, tales como insistir en el registro excesivo y discutir 2 o 3 veces todo en una reunión y luego con el jefe o el equipo del proyecto. Existe una pérdida neta si en nuestro afán por documentar y explicar todos obstaculizamos descubrir mayor información que valga la pena documentar. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente les ha pasado que de repente el HACCP sale de control y la gente empieza a discutir áreas de proceso o áreas operativas o áreas de mantenimiento que no tienen que ver con el HACCP. Hay que ser muy firmes y muy claros en las reglas de cómo trabajamos y de qué estamos analizando. Un HACCP no es para analizar el proceso, ni las condiciones operativas, ni condiciones de mantenimiento. Si bien hay cosas que se pueden ver ahí, este no es el mejor objetivo. Cualquier análisis de riesgo tiene el objetivo únicamente de analizar la seguridad y los riesgos en los procesos. Hay gente que te dice: sí, pero si un programa de mantenimiento no está bien establecido, esto puede generar problemas. Sí, claro, no negamos eso, pero discutir un programa de mantenimiento o el diseño de un equipo o el cálculo de un recipiente o discutir si el DTI está bien hecho o mal hecho, no es una función del HACCP o de ningún análisis de riesgos. Cuando realizamos un análisis de riesgo, debemos tener en cuenta 2 factores fundamentales, como ya lo hemos platicado: por qué realizamos el análisis y para quién, es decir, en qué fase del proyecto. Preguntarnos por qué realizamos el análisis de riesgos implica cuestionarnos qué estamos buscando obtener. ¿Queremos cumplir con un requerimiento? ¿Queremos encontrar la razón de los eventos indeseados? ¿Queremos evitar que algo suceda o queremos justificar un cambio? Mientras que el análisis de riesgos puede, en términos simples, ser implementados en procesos existentes o en procesos nuevos. Y en esto puede ser en diferentes fases. La respuesta a estas 2 preguntas determinará la profundidad del estudio, pero también sus resultados. Yo he juntado varias metodologías, técnicas y documentación de cómo se hace un HACCP y se los voy a poner aquí. No tiene que ser estrictamente, pero casi siempre se tiene que cumplir con lo que a continuación planteo. Por ejemplo, lo primero cuando analizamos un HACCP es tener información, entender el proceso. Para entender el proceso necesitamos tener DTIs, DFPs, descripciones de proceso, condiciones operativas, lista de equipos, listas de PSBs, muchas cosas que se tienen que entender. Esto y estas primeras 4 fases son generalmente antes de llegar al estudio, es decir, se hace en lo que llamamos gabinete o en escritorio. Entonces, hay que entender el proceso. Luego, hay que dividir el proceso en nodos. ¿Por qué dividimos el proceso en nodos? Porque es muy difícil analizar todo lo que puede pasar viéndolo en un carácter general de todo el proceso. Hay que dividirlo por áreas. Al rato, más adelante, vamos a platicar algunos conceptos sobre estas formas de crear los nodos. Luego, hay que definir la intención de diseño.
que es la descripción del comportamiento esperado del proceso en el nodo que estamos analizando. Generalmente tenemos dos tipos de intenciones de proceso, la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es una breve descripción del proceso, del nodo, y la cuantitativa son las condiciones operativas, es decir, presión, flujo, temperatura, niveles que hay en el nodo que estamos analizando. En algunos software lo ponen juntos, en algunos software están separados. Esto pues depende un poco de cada uno como les guste. Y luego hay que preparar la hoja de trabajo. Es bien importante tanto la creación de nodos, la discusión de las intenciones de diseño como la hoja de HACCP, que se discutan previamente con el usuario para que cuando llegues al HACCP o al análisis de riesgos, todo esté claro y estén de acuerdo todos y no tengamos que estar haciendo cambios cuando estamos empezando el proceso. Una vez que ya tenemos esto, se junta el grupo multidisciplinario, se fijan las sesiones y llegamos a la sesión. ¿Y cómo funciona el siguiente paso? Cuando empezamos a hacer el HACCP o el análisis de riesgo, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es la desviación? Es una operación anormal, la cual una desviación a la intención de diseño. Pero hay que recordar que la intención de diseño es sobre las condiciones operativas, no sobre las condiciones máximas de operación del proceso, sino de las condiciones operativas normales. Una desviación puede ser algo que sale de su valor, por ejemplo, un nivel, un flujo, una temperatura, que salen del nivel operativo normal. Esto no quiere decir que estamos en crisis o que hay un problema, sino que hay que ver por qué puede suceder esta desviación y cuáles van a ser las salvaguardas que nos van a proteger. En algunos casos puede ser simplemente una alarma y con acción del operador y que nos ayuden a justificar y a cambiar esto y llevarlo a las condiciones operativas normales. Una vez que tenemos la desviación, vamos a fijar la causa. Recuerden, la desviación siempre va sobre una variable de proceso. Esa variable de proceso es la que estaremos analizando. Luego, por ejemplo, si nuestra desviación fuera sobre una alta presión o una baja presión, tendríamos que buscar la causa. Son los eventos que resultan en peligros potenciales. ¿Cuál es la causa? ¿Quién es el disparador? ¿Quién es el evento inicial que está generando que se cree una desviación? Y tenemos a continuación el par causa-consecuencia, es decir, una desviación está generada por una causa y puede tener una consecuencia. Verán que el punto 6 y el punto 7 puede cambiarse, es decir, tú podrías empezar por la consecuencia y luego por la causa. ¿Por qué? Las metodologías, tanto en libros como en estándares, ustedes pueden encontrar que lo cambian. De hecho, en muchos libros de Bowtie sugieren que empieces por la consecuencia y luego por la causa. Esto tiene implicaciones más adelante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando empiezas por la causa es un estudio mucho más minucioso. ¿Quiénes empiezan por las consecuencias? Pues a lo mejor las empresas que están haciendo una revalidación o tienen mucho conocimiento de su proceso o ya han hecho varios estudios sobre esto y pueden entender las potenciales causas. ¿Qué ventajas ven ustedes? A ver tú, Milton, de que empezaras por consecuencias o por causas. ¿Te ha tocado algún Sí, cliente que te diga que empieces por consecuencia? eh, fíjate que normalmente lo que hago al inicio de las sesiones es definir con el grupo de trabajo cuáles van a ser las consecuencias que serán relevantes para el estudio, para el HACCP. Yo les llamo consecuencias que puedan afectar la seguridad del proceso, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo ligamos esa consecuencia a la seguridad del proceso? Va relacionado con un evento de pérdida de contención, una consecuencia, en la descripción de la consecuencia, si en un momento dado resulta en una pérdida de contención y posteriormente en otras consecuencias que se van desencadenando por esa pérdida de contención, pues afectación a las personas, al público, al medio ambiente, todo eso. Entonces, puede plantearse cualquier causa. Sin embargo, si no hay consecuencias
que resulten en esa pérdida de contención, en esa consecuencia que desde un principio fue definida, acordada. Si no existen esas consecuencias, continuamos con el análisis y vamos con otra causa u otra desviación u otro nodo. Sin embargo, si sí hay consecuencias, entonces pues empezamos a hacer este proceso que estás comentando, ¿verdad? De escribir, obviamente, validar esa causa, ok, si esa causa sí es válida, si es creíble, las consecuencias y el resto del análisis, ¿verdad? La evaluación del riesgo, salvaguardas, y pues todo lo que implique, ¿verdad? El análisis. Así es como lo he estado manejando. No me han comentado de que, oye, ¿sabes qué? Empieza por las consecuencias o empieza por las causas, porque, te soy sincero, no les doy, ¿cómo decirlo? Oportunidad. Oportunidad, exactamente, no les doy oportunidad. ¿Por qué? Porque si no, se empieza desde un principio a perder el control del grupo, y realmente esa es la función de un facilitador, mantener el grupo en control y sobre un objetivo, ¿verdad? Claro. Ahora, ten en cuenta y tengan en cuenta los dos que hay clientes extranjeros y más algunos que hacen bow tie que te pueden solicitar que empieces por las consecuencias, ¿eh? Ok, Y luego las causas. No es algo que esté mal. De hecho, por ejemplo, en México, Pemex Gas, lo que era antes Pemex Gas y Petroquímica Básica, que tenían incluso desarrollado su propio software para hacer análisis de riesgos, ellos les gustaba empezar por consecuencias y luego verificar cuáles son las potenciales causas que generaron esa consecuencia, ¿eh? No sé, a ti, José, si habías oído hablar de esto, que podías empezar por consecuencias. No, no me había tocado. Comúnmente sí, me voy por el lado de la causa, bueno, entender el proceso, de ahí hacer los nodos, irnos por la causa y determinar las consecuencias. Pero no, no me ha tocado que me Ok, pidan empezar por la nada causa. más tengan en cuenta de que no estás infringiendo nada y no está mal. Si un cliente te pide empezar por consecuencias, simplemente ajustas tu hoja de trabajo y vámonos, ¿no? Es Ok, menos minucioso porque como ya partes de una causa, perdón, de una consecuencia, ya tienes como claro qué es lo que puede generar esa consecuencia, ¿no? Mientras que cuando empiezas por causas es un poco más metodológico, porque incluso investigas cosas que no van a pasar, o sea, o que no van a generar consecuencias, pero analizas todas las potenciales causas que pueden generar una desviación, aunque no lleguen a consecuencia. Digamos que empezar por causa es más minucioso, más detallado el estudio, y empezar por consecuencias, pues está más dirigido a que tú te enfoques hacia los eventos finales, ¿no? Una vez que ok. tenemos el par causa-consecuencia, lo que vamos a hacer es calificar nuestro riesgo. Es el riesgo inherente. Recuerden, la frecuencia está dada por la causa y obviamente la consecuencia en materia de riesgos está dada por el evento final o consecuencia. Y calificamos sin salvaguardas. Recordad que calificamos sin salvaguardas porque nos interesa saber de qué magnitud de riesgo es el peligro con el que estamos lidiando en ese nodo en particular. Una vez que ya tenemos nuestra calificación, generalmente cuando son productos como hidrocarburos o productos químicos que pueden ser explosivos o pueden ser tóxicos, normalmente o sería muy común que cayera en rojo. Aquí muchas empresas o muchas personas, más que empresas, sino muchas personas se asustan porque ven el primer riesgo y lo ven en rojo o lo ven en naranja. Lo que hay que hablar con ellos es decirle, oye, pues claro, si estás trabajando con hidrocarburo o con un petroquímico, es normal que sea muy riesgoso. Pero la primera calificación es sin salvaguardas. Me ha tocado ver que hay personas que tratan de bajar lo más posible en el riesgo inherente. Hay que explicar bien claro al cliente, no, no, mira, este es el riesgo sin protecciones. Quédate ahí y ahorita vamos a calificar con lo que hay, que básicamente es el paso 9. El paso 9 lo que implica es primero determinar cuáles son las salvaguardas existentes, es decir, existentes y operativas. Una vez que tenemos las identificados, llámale salvaguardas, barreras o capas de protección, lo que vamos a hacer es calificar el riesgo operativo, es decir, cuántas salvaguardas o barreras tenemos que disminuyen la frecuencia y cuántas tenemos que disminuyen la consecuencia.
Con eso recalificamos, es decir, nos movemos de derecha a izquierda en nuestra matriz y de arriba hacia abajo, por ejemplo, en el caso de la matriz de Pemex, para ir recalificando. Cuando recalificamos y vemos que aún continuamos, por ejemplo, en una sección, como puede ser la naranja, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es recomendaciones. La recomendación tiene que ser algo que ayude siempre a reducir el riesgo. Infinidad de veces, seguramente les ha pasado a ustedes, es que infinidad de veces, a veces en el estudio de HACCP o de estudio de riesgos, se van poniendo recomendaciones que no tienen que ver con la seguridad porque se hacen hallazgos en el proceso. Por ejemplo, que un DTI está mal, que una válvula no está pintada, que no hay una señalización, que diferentes eventos, ¿no? Esos eventos no tienen nada que ver con la seguridad y no te van a ayudar, pero sin embargo, si los registras, tienes que cumplirlos porque entran a formar parte del análisis de riesgos. Recordar que uno de los principales problemas que tienen algunas empresas, en particular Pemex, es cuando llega el reaseguro, porque lo que hace el reaseguro es ver las recomendaciones y ver cuántas fueron implementadas. Y si pones muchas recomendaciones que no tienen que ver con la seguridad, pues te estás matando tú solo, ¿no? Porque estás poniendo algo que no vas a poder arreglar o reducir o cambiar. Entonces es bien importante lo que se pone como recomendaciones o acciones tienen que ser que reduzcan la frecuencia del evento o que reduzcan la consecuencia. ¿Para qué? Para que al final reduzcas el riesgo en el cual se estás operando. Y por último, calificas el riesgo residual. El riesgo residual se califica con las recomendaciones que estás haciendo. Es decir, cómo va a mejorar el proceso después de que implemente las recomendaciones que se me están solicitando. Hay que recordar también que en el caso de Pemex pide estos tres riesgos: riesgo inherente, riesgo operativo y riesgo residual. Si ustedes ven la guía de la ASEA, ellos piden el riesgo inherente y solamente el riesgo residual. Para ellos el riesgo residual es el riesgo después de las barreras, o sea, se han olvidado del riesgo operativo. ¿Algún comentario hasta ahorita? ¿Qué me dicen? ¿Todo va bien? Todo bien. Todo bien, Gracias. todo bien, gracias. Ok. De ahí, sí, hay que tener en cuenta que cuando modelamos las causas, sí, en esta metodología partimos de definir cuál es la causa de una desviación. Hay que ser bien descriptivos. Hay que recordar algo: el análisis de riesgos, todos los que estamos en la sesión de trabajo entendemos el concepto y entendemos el contexto. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir falla una bomba y lo estás viendo en el DTI que se proyectó y a lo mejor en ese DTI solo hay una bomba, lo están proyectando y todos entienden a qué se refieren. Pero si alguien llega y lee el HACCP y dice falla de bomba, pues no va a entender nada porque no va a saber ni qué bomba ni dónde está. Es recomendable ser más específico: falla bomba PB101. Pero todavía hay que ser más específico: falla bomba PB101 apagándose, porque la bomba, alguien que lo lee, la gente que está en el estudio, pues entiende el contexto de que la bomba está funcionando, pero a lo mejor alguien que lo lee no sabía si antes la bomba estaba funcionando o no estaba funcionando. Entonces hay que decir falla la bomba PB101 apagándose. Pero todavía más, podemos decir falla la bomba PB101 apagándose por falla de energía. Como hablamos ayer, para definir lo que es amenazas o barreras o definir todo lo que son consecuencias, siempre es importante poner en contexto. Es decir, cuando hacemos una descripción, entre más clara sea la descripción, no solo para los que después de perdón, unos años van a revisar el estudio, sino para alguien nuevo que lee el estudio, tiene que ser información que sirva. Por eso muchos análisis de riesgo se vuelven letra muerta, porque nadie los entiende. Entonces, entre más claro definamos, mejor va a ser para todo el mundo. El gran problema es que cuando lo estás haciendo, si eres muy detallado, si no eres muy detallado, si eres muy detallado, perdón, vas a tener que escribir mucho y eso va a hacer que se vuelva un poco más lento el estudio.
¿Qué requerimos para entender el proceso? Bueno, es una lista muy larga, ¿no? Podemos empezar por descripción del proceso, diagramas de flujo de proceso con balances de materia y energía, DTIs, condiciones operativas, manuales operativos, hojas de datos de sustancias y productos, bases de datos de equipos e instrumentos, los últimos HACCP si es que existen, reportes de incidentes y accidentes, arquitectura de los sistemas de control, arquitectura de los sistemas instrumentados de seguridad, las bases de datos de las válvulas PSB, detalles de salvaguardas NOSIS como muros contra incendio, diques, cuartos de control, procedimientos operativos y de seguridad, y en general cualquier información que sirva para entender el proceso. Muchas veces nos vemos empujados a iniciar teniendo descripción del proceso, DFPs y DTIs, y a veces condiciones operativas. Y lo demás a veces no te lo dan. Yo siempre recomiendo que sean muy cuidadosos ustedes porque cuando inicias un HACCP o un estudio de riesgo te llevas muy bien con el cliente, pero si tú no pones toda la información que te falta por entregar, luego te va a decir el cliente que no la entregaste, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que ustedes lleven un control de la documentación que te ha dado y no, pero además registrándola con tu usuario. Luego está la selección de nodos. El nodo es una representación de una sección del proceso en la cual las condiciones de operación físicas o químicas experimentan un cambio. Esta es la definición formal de un nodo. Sabemos que esto no aplica porque, por ejemplo, una bomba aumenta la presión, ¿no? Entonces no podríamos, o un intercambiador de calor incrementa la temperatura o un enfriador baja la temperatura. No podríamos poner por cada uno de las que generan un cambio físico o químico realmente un nodo. Lo que hacemos es que tratamos de agrupar áreas del proceso donde las condiciones operativas se vean involucradas en todo el proceso. Es decir, en una torre de destilación, si yo meto más calor por el fondo, pues va a afectar en la evaporación y obviamente va a afectar en los productos de salida. Si yo tengo un feedback del producto que está retroalimentándose y ese falla y no hay una retroalimentación del producto, pues la concentración va a cambiar, se va a cambiar el equilibrio y va a haber un problema en la torre. O sea, es normal que asociemos todos los elementos que están en una torre como un propio nodo, a menos que quieras ir separando por cada una de las secciones de salida. Pero es bien importante esto que entendamos que si bien la definición dice que es cualquier condición física o química que experimenta un cambio, sabemos que en la vida real esto no puede ser. De hecho, hace 20 años, un número así de años, veíamos que cualquier proceso tenían montones de nodos. ¿Por qué? Pues porque se ponían nodos por equipo. Un solo aire, un intercambiador, una bomba y así. Entonces encontrabas un montón de nodos. Hoy día eso se ha ido perfeccionando, ya hay mucha gente que domina la metodología, las metodologías, y esto ya no se presenta tan frecuente, ¿no? La decisión de la selección del nodo depende de diferentes factores, como pueden ser la misma complejidad del proceso, la experiencia del equipo de trabajo, experiencias pasadas y el juicio del líder. Pero siempre es importante que esto lo comentemos con el usuario. Nadie conoce el proceso como el usuario final. Entonces es importante que ustedes platiquen los nodos que pintan con el usuario final. ¿Sí? No existe una regla para la selección de nodos. Por eso les digo, es importante que el líder del estudio los pinte y los discuta con su equipo de trabajo primero y luego con el usuario. Para la determinación de nodos es necesario contar al menos con la definición del proceso, las diagramas de flujo de procesos y los diagramas de tubería. Hay formas diferentes. Por ejemplo, a mí cuando son procesos complejos, llamemos refinación, petroquímica, a mí me gusta primero pintar nodos en los DFPs, ¿sí? Y no quiere decir que van a ser los definitivos, sino pinto secciones. Y de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite ver un esquema completo de todo el diagrama de flujo del proceso y cómo está mi proceso y puedo empezar a pintar los nodos. Y de ahí ya me voy a los DTIs y valoro si se quedan así los nodos o
hay que seccionarlos más. ¿Ustedes qué experiencia tienen en el pintado de nodos? ¿Qué me comparten? ¿Qué me dicen? Yo hago exactamente lo que acaba de comentar Víctor. Ujú. Empiezo con los DFPs. Bueno, empezamos con los DFPs. Esos DFPs, si hay oportunidad, platicarlos con el cliente. Claro que no sería esa la última versión, porque la información principal en los HACCP para plantas, pues son los DTIs. Entonces de ahí nos vamos después a los DTIs y ahí se van pues haciendo reconsideraciones en algunas fronteras de los nodos que están dibujados en los DFPs, hacer más corto un nodo o hacerlo más largo o juntar un nodo o separar un nodo. Y bueno, lo que comentas de enviar a revisión los DTIs previo a las sesiones, eso la verdad sí también ayuda bastante, porque se evita el tener que estar invirtiéndole tiempo en las sesiones. Oye, es que ese nodo no es así, cámbiale ya en sesiones, cuando ese tiempo pues, debería ser exclusivo para las sesiones HACCP y no para estar pintando los nodos. Ok. Sí, sí, sí. ¿Tú, José, has tenido alguna experiencia en esto? Igual, primero definir lo que son a través de los nodos, a través de los diagramas de flujo de procesos. Después hacer una revisión con los DTIs, pero lo que sí tratamos de priorizar es tener definidos los nodos antes de iniciar ya las sesiones. Ok, vale. Entonces, continuamos. Los diagramas de flujo te ayudan a entender cómo se conectan las principales secciones, conocer cuáles son los equipos que son compartidos por las principales secciones del proceso, entender las fronteras de cada nodo, que es importante, cuáles son los equipos mayores involucrados. ¿Sí? Por ejemplo, platicábamos de esto, ¿no? A mí me gusta pintar primero los nodos en los DFPs porque me va dando una idea clara del proceso y cómo puedo irlo subdividiendo y luego ya me arranco para pintarlos en los DTIs. Hay algunas reglas que encontrarán en la literatura donde se puede definir qué es un nodo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice separación es un nodo, compresión es un nodo, inyección de químicos, emulsión, agua amarga, alta presión, blanqueo, reacción, destilación, separación, ¿sí? Recolección de drenajes, purificación, desfogue, bombeo. No existe ninguna regla escrita, solamente existen ayudas o referencias para que tú puedas hacer mejor tus estudios. Hay algunas áreas, por ejemplo, servicios auxiliares, como son área de instrumentos, vapor, electricidad, tratamiento de aguas, calentamiento, que a lo mejor vale la pena verlos como un todo junto y no estar dividiéndolos en varias secciones, ¿no? Por ejemplo, a veces me ha tocado ver que el cliente propone, oye, no, en el área de instrumentos quiero que el secador esté separado del compresor y separado de, no, le digo, oye, pero pues me estás poniendo muy difícil porque todo va interconectado, ¿no? Entonces es mejor que lo veamos como un todo, ese sistema. Entonces, pero bueno, de todos modos es algo que siempre está para discutir. Luego yo les recomiendo que hagan una lista como la que pongo aquí, ¿no? Y que vayan retroalimentándola con su cliente. ¿Por qué? Porque cuando empiezas un proyecto, el cliente te quiere mucho y tú lo quieres mucho, pero cuando ya quieres cobrar, ya no es tan fácil que te quieran, ¿no? Entonces, y luego te dicen, no, pero es que el reporte, sí, las hojas de datos de sustancias, no puedo hacer las simulaciones. Y te van a decir, pues sí, pero no me lo pediste. Y tú, ¿cómo no? Te lo mandé en correo. Dice, no, yo no me acuerdo. Entonces es bien importante que hagan minutas y que le estén recordando al cliente, oye, tal fecha, no me has entregado esto, no me has entregado aquello. Eso es fundamental y más cuando se trata al final para poder cerrar el proyecto. Creo que es una buena práctica de ingeniería. No sé si tú estás acostumbrado a hacer esto, Milton. Sí, es muy importante dejar evidencia porque, pues como comentan, ¿no? Bueno, las palabras se las llevan al viento y muchas veces o se nos, o se olvida o hacemos como que se olvida. Ok, entonces es un buen punto este. Sí. Luego, recuerda, el siguiente punto es la intención de diseño. La intención de diseño es una descripción del comportamiento esperado del nodo. Se describe de manera cualitativa
como la actividad, alimentación, reacción, sedimentación y de manera cuantitativa con los parámetros de proceso como son los niveles de presión, flujo, temperaturas. A veces en los software tú te puedes encontrar esto, que te da dos áreas para que tú separes. Una donde pones una intención cualitativa, que es una descripción breve. Aquí yo la puse demasiado grande, es mucho más breve siempre, ¿sí? Y hay una intención cuantitativa, que es los valores de presión, y se acostumbra a poner presiones operativas y presiones máximas en el estudio. Luego, el siguiente punto es que prepares tus hojas de trabajo. Esto también es importante porque ayuda a que haya claridad en el desarrollo y que además haya una discusión con tu cliente de cómo quieres que se desarrolle tu análisis de riesgos y tu reporte de las hojas de trabajo. ¿Okay? Después de eso hay que entender, recuerden, la desviación. Una desviación se refiere al modo en que las condiciones del proceso se apartan de su intención de diseño. El parámetro es relevante para las condiciones del proceso. Es algo que es importante como la presión, temperatura, flujo, niveles. La palabra guía es una palabra que te ayuda como un estímulo, ¿sí? Para poder describir hacia dónde se fue esa desviación, ¿sí? Hay que elegir cuidadosamente y plantearlas desde el primero. Por ejemplo, a mí me gusta siempre llegar ya a mi estudio de riesgos con todas las variables, todas las desviaciones y palabras guías llenas en mi hoja de HACCP. ¿Por qué? Pues porque así me ahorra mucho trabajo al estar escribiendo. Recuerden, la desviación se compone por una palabra guía, que puede ser mayor o menor, y el parámetro, que es flujo, presión y temperatura. Eso se compone lo que llamamos una desviación. Algunos ejemplos que pongo de desviaciones para procesos o para procedimientos operativos puede ser mayor flujo, menor flujo, no flujo, flujo inverso, mayor nivel, menor nivel, no nivel, mayor presión, y así una secuencia de palabras. En el caso de procedimientos o procesos tipo batch, podría ser pérdida de una etapa, etapa parcial, etapa repetida, fuera de secuencia, falta de comunicación, o sea, todo lo que pueda referirse a la interacción que puede haber con un proceso. Luego vamos a identificar las causas. Recuerden, la causa es la razón por la cual se presenta una desviación. ¿Es posible identificar varias causas para la misma desviación? Sí, y tendremos que ir analizando una por una cada una de ellas. Luego tenemos una consecuencia, que es primero la razón de hacer análisis de riesgos. Si no hubiera consecuencia, pues no tendríamos que hacer análisis de riesgos, ¿sí? Y segundo, es la forma en que vamos a documentar, de acuerdo a lo que el cliente quiera, cuáles son las consecuencias de una desviación. En el caso de Pemex, por ejemplo, tenemos las desviaciones que son, las consecuencias que son hacia las personas, medio ambiente, ¿sí? Población, ¿sí? Sí, y lo que llaman bienes, ¿no? O costos económicos. Tipos de consecuencias, como les digo, Pemex lo tiene muy definido. Hay una que se ha puesto muy de moda, hoy es la reputación. En México, en el caso de Pemex no lo tiene, pero mucha industria química, petroquímica sí pone imagen o reputación de la empresa. Y aquí pongo algunos ejemplos de sobrepresión en un ducto con liberación de hidrocarburo explosivo, fuga de gas con fuego y explosión, fuga de gas tóxico con fatalidades, o sea, una descripción completa. Dentro de las consecuencias es importante, y aquí les voy a enseñar, por ejemplo, cómo es un dibujito de bow tie. Bow tie no lo voy a ver ahorita, lo vamos a ver mañana, pero me sirve de referencia ahorita para explicar que bow tie es una metodología que se basa muchísimo en la idea de pintar o hacer un dibujo de tu diagrama, donde al lado izquierdo tenemos las amenazas o las causas y a la derecha tenemos las consecuencias. La importancia que yo les decía ayer del evento crítico es que mientras que en Bowtie el evento crítico se describe en el centro, donde dice el evento crítico, el peligro ha sido liberado, el evento crítico es el momento justo cuando el peligro sale de control.
Todavía tenemos hacia la derecha, antes de llegar a una consecuencia, las barreras que pueden mitigar o controlar el evento. Y tenemos a la izquierda las barreras de prevención. Pero en el HACCP no tenemos una manera de poner el peligro ha sido liberado. O sea, no tenemos una manera de meter lo que llamamos un evento crítico, un evento tope o un evento mayor. ¿Sí? El riesgo inherente, como queramos, es el riesgo sin salvaguardas y lo calificamos al inicio del proceso. Luego vemos qué salvaguardas nos van a ayudar. Hay que recordar que las salvaguardas son recursos, procesos o procedimientos que ayudan a reducir la posibilidad de una frecuencia de desviación o a mitigar sus consecuencias. Se ha puesto muy de moda utilizar este concepto. Lo conocen el quesito suizo, seguramente tú sí, Milton, ¿no? ¿Tú Sí, lo sí, sí, conocías, Arturo? Sí, sí, sí. Ok. Esto es la idea. Esto fue desarrollado por un profesor, James Reason, que murió hace unos meses, y es una persona que se dedicó mucho a estudiar el error humano y asociar con eso las fallas de barreras. Y él ponía como unos quesitos que estaban dando vueltas y que un día se alineaban al peligro y el peligro pasaba por todos los agujeritos y generaba pérdidas. Sé que es una metáfora, pero a mí no me gusta. Los ingenieros no compramos quesos para protegernos y menos quesos con agujeros. Entonces, a mí no me gusta esa referencia porque además no es una referencia real. Entiendo en la metáfora que el agujero significa la probabilidad de falla sobre demanda, pero además no tenemos varias probabilidades de falla sobre demanda, como aquí lo pintan con varios quesitos, con varios agujeros en el queso. Más bien, yo lo veo como cuando tú adquieres una barrera, tu barrera está funcional totalmente en un inicio, pero tiene un estrés interno y un estrés externo. El estrés interno está dado por los fluidos que están en el proceso, que pueden tener alta temperatura, alta presión, pueden tener algunos componentes que pueden generar erosión o corrosión. Y están también los eventos externos o el estrés externo, como el medio ambiente, el sol, la temperatura, vandalismo, daño, lo que hagan. Por eso a mí me gusta verlo más de esta manera, como tenemos nuestro proceso y tenemos una serie de barreras. Cuando compramos nuestras barreras no tienen agujeros. Lo que sucede es que empieza a haber un estrés externo y interno que va a ir dañando nuestras barreras. Si se dañan todas nuestras barreras, por ejemplo, de prevención, vamos a llegar a un evento crítico. Y el evento crítico puede generar, ¿sí?, potencialmente una consecuencia si no hay barreras, ¿sí?, de recuperación o de mitigación. No sé qué piensan ustedes acerca de los quesitos o las barreras. ¿Qué les suena más lógico? pues pareciera, creo que esta segunda imagen es más representativa, ¿no? Porque, este, pues tienen que alinearse, ¿no? Al menos una falla en una o más capas, en una o más barreras, salvaguardas, tienen que alinearse y es ahí donde se presenta el accidente, ¿verdad? ¿Tú qué dices, José? Pues creo que esto representa muy bien o de una mejor manera, a diferencia del queso, lo que puede suceder en una plataforma, ¿no? Que tiene que irse violentando o presentando fallas en nuestros sistemas de seguridad en cada una de las barreras o capas que tenemos, que pueden deberse a diferentes factores, como dices, al estrés, fallas o inclusive fallas humanas se pueden representar en este gráfico, y es lo que ocasiona que se presente un evento catastrófico, ¿no? En la plataforma o en una planta de procesos, una refinería. No es una sola falla, son una secuencia de fallas que se acomodan o se presentan por varias, por violentar varias capas de protección. Claro. Y aquí lo importante es entender que tus barreras originalmente están bien, se van a ir dañando con el paso del tiempo y si no das mantenimiento, estas barreras se van a degradar al grado de que ya no te van a servir. Para mí también por eso es la importancia de representarlo de esta manera. Luego, algunos ejemplos de salvaguardas, como son el sistema básico de control de procesos, las funciones instrumentadas de seguridad dadas por los sistemas de paro de emergencia, gas y fuego, control de quemadores,
Las válvulas de relevo, ¿sí? Como PSBs o discos de ruptura, contenedores secundarios como diques y fosas, muros contra incendio y cuartos de control tipo búnker, alarmas con acción del operador, rondas operacionales, procedimientos críticos de operación, plan de respuesta de emergencia. Ok, ya que tenemos identificadas las barreras existentes y funcionales, porque no me sirve de nada tener una PSB si está descalibrada o si está taponeada o si no funciona. Tienen que estar funcional. El concepto del análisis de riesgo es que tú vas a calificar barreras que existen y que están 100% operativas. No se vale calificar con barreras que no existen o que no están 100% comprobadas. Luego, calificamos con esto nuestro riesgo operativo, es decir, con lo que está funcionando. Por eso se llama riesgo operativo, como operas. Tú operas con barreras, con salvaguardas, no operas sin ellas. De ahí vamos a hacer recomendaciones. Y estas recomendaciones, pues obviamente van a estar basadas en qué área de las 4 clasificaciones que tiene la matriz de Pemex, por ejemplo, o de 3, que sería de otro cliente, en donde caes. Obviamente, entre más alejado de la zona verde, más recomendaciones vas a tener que hacer y recomendaciones más fuertes. Una recomendación, la fuerza, digamos, de una recomendación radica en la probabilidad de falla sobre demanda de la barrera, es decir, qué valor de protección te da esa barrera. El objetivo de la recomendación deberá ser implementar en equipos, sistemas, procedimientos que sean efectivos para reducir la frecuencia con la que se genera la causa o reducir la consecuencia. Si no se logra eso, entonces no sirve la barrera. Si no reduce la frecuencia o no reduce la consecuencia, la recomendación no es válida y debe de ser más bien llevada a otra minuta que sea de ingeniería o de operativa o de mantenimiento. Generalmente las recomendaciones son salvaguardas, barreras o capas de protección, pero también podría ser la utilización e implementación de alguna especificación, guía, norma o procedimiento. Esto particularmente en las primeras etapas de los estudios de riesgo. Es decir, cuando estás en fases de ingeniería básica, el decir, oye, pues sí se tiene que implementar en las PSBs basándote en la API 541, no me acuerdo cuál es, pero de acuerdo a esa guía, ¿no? Una parte de las recomendaciones en los estudios deben de estar orientadas, como les digo, a manejar la seguridad. Una recomendación es, por ejemplo, 3 conceptos que podríamos utilizar para verificar que nuestra recomendación es real. Es decir, puede ser que agreguemos algo, que cambiemos algo o que sustituyamos algo. Podrían ver otras 2, pero son para cuestionarse, calcular y mejorar. ¿Por qué? Porque decir que vamos a calcular, por ejemplo, el sistema de aspersión contra incendios o calcular una velocidad con la que se cierra una válvula, eso no es función del análisis de riesgos ni recomendación. Eso es parte de la ingeniería inicial con la que se debió haber diseñado el sistema. Es decir, tú diseñas una válvula de cierre para que cierre a la velocidad y en el tiempo que tú requieres, porque si no, no te va a servir. Entonces, no se vale decir que calcules el tiempo de cierre de una válvula o que calcules si la PSB va a poder liberar toda la presión a un X tiempo, ¿no? Entonces, es importante esto, aunque no quiero o no se recomienda que se ponga como una regla absoluta, ¿no? De repente podríamos encontrarnos que hay que calcular o mejorar algo en nuestro sistema, ¿sí? De ahí, con las recomendaciones, generamos el riesgo residual y recalificamos. Esta es la última recalificación que se debe de hacer. ¿Por qué? Porque ya es con las recomendaciones. Por ejemplo, en México se ha dado mucho que esta última, la del riesgo residual, sea recalificada de una manera semi-cuantitativa, es decir, utilizando metodologías como son los análisis de capas de protección o LOPA. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú digas que tu salvaguarda baja una casilla y otra es que lo demuestres. Recuerden, el análisis de riesgos es cualitativo.
tú vamos a asumir que una salvaguarda, ya sea que reduce consecuencia o que reduce frecuencia, va a reducirte una casilla. Y aquí viene algo que, si bien no es una regla, es una muy buena recomendación de ingeniería. Cuando ustedes en el análisis de riesgos, en el primer riesgo, en el riesgo inherente, les sale, por ejemplo, si fuera la matriz de Pemex, en rojo o en naranja, automáticamente, como es un proceso riesgoso, porque tienes peligros muy fuertes, automáticamente tienes que pensar que se debe de implementar LOPA, porque no basta que tú digas que tus salvaguardas reducen una casilla, tienes que demostrarlo de una manera cuantitativa. ¿Queda entendido esto? ¿Qué me dicen? No, sí está claro, Héctor, gracias. Entonces, siempre cuando el riesgo inherente sale en rojo o en naranja, en el caso de Pemex será visto para cada cliente, pero en el caso de Pemex, siempre rojo, naranja, automáticamente significa que no solamente voy a hacer HACCP, sino que también voy a hacer LOPA. ¿Por qué? Porque no puedo confiarme a un criterio cualitativo de alguien que dice que tengo que llevarlo a un cálculo y ese cálculo se hace por medio de LOPA. Por ejemplo, PEP ha establecido sus diferentes barreras, ¿sí? Para diferentes áreas. Por ejemplo, esta es una representación que hacen ellos de un peligro, ¿sí? Y de sus causas y consecuencias y establecen el número de barreras que puede haber. Por ejemplo, establecen diseño crítico de proceso como una barrera, sistema básico de control, alarmas críticas de proceso, sistemas instrumentados de seguridad, sistemas de protección mecánica. Luego ya vienen las de mitigación, que son, por ejemplo, sistemas de contención, plan de respuesta de emergencias y plan de respuesta de emergencia del CT. También tienen otra, ¿sí? Pero que ya no la presente aquí. Recuerden, las barreras pueden ser preventivas o pueden ser de mitigación. Tenemos que clasificarlas. En el caso de Pemex también lo hace para todo lo que es el diseño de pozos y establece cuáles son sus barreras, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda, algún comentario de la metodología de HACCP? ¿Qué me dicen? Todo bien, gracias. Ayer comentabas, bueno, no sé si lo vas a comentar más adelante, pero ayer comentaba, ¿no? De que un tip para incluir en las tablas lo relacionado con el evento crítico. Ok, sí, ahorita lo vemos, ¿vale? Ok, Lo vamos a ok, ver ahorita. gracias. Entonces, voy a dejar de compartir. Voy a parar la grabación. ¿Para qué?